este jueves se esperan marchas en conmemoración al Día de la Revolución. Jorge Luis Gramajo, gobernador departamental, explicó cuáles serán estas movilizaciones y los puntos donde se concentrarán. Los presidentes de las juntas directivas de comunidades de veteranos militares han anunciado una manifestación pacífica y bloqueos en puntos importantes del país del martes 18 al jueves 20 de octubre. Y principalmente en el departamento de Guatemala ellos planifican hacer su marcha pacífica en las afueras del Congreso de la República y en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora. El 17 de octubre el Sindicato de Trabajadores de Carnes Procesadas, Sociedad Anónima, han notificado a esta gobernación departamental que planifican realizar una marcha el 20 de octubre a partir de las 7 de la mañana, saliendo desde el kilómetro 5.5 de la Ruta al Atlántico, zona 17, recorriendo toda la calle Martí hasta el Parque Central de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, por parte del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, la cual notifican sobre una manifestación pacífica que estarán llevando a cabo el 20 de octubre a partir de las 8 de la mañana y se estarán trasladando desde el Trébol, zona 8, sobre la avenida Bolívar hasta la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Las recomendaciones por parte de las autoridades es tomar vías alternas en el tránsito para evitar congestionamientos. Y bueno, estas son algunas de las actividades que se van a tener para este 20 de octubre y que recordemos, ¿cuáles fueron los objetivos entonces para el establecimiento de esta fecha? Y al final se le ha dado continuidad realmente y se ha apreciado entonces todo lo que marcó este movimiento, o solamente es visto, licenciado Clavería, como un descanso, como una oportunidad entonces para conocer Guatemala, para ir a algún lugar, para compartir, o se mantiene ese espíritu? ¿Cómo lo ve? Lo que sucede es que acuérdense que cuando se da la revolución del 20 de octubre, votan al general Ubico. Y en ese momento sube el presidente Arévalo y después el presidente Arbenz, y después le dan golpe de Estado al presidente Arbenz, Castillo Armas, Idígoras Fuentes, etc. El problema es que se ve como parte de una lucha ideológica. Y entonces Guatemala ha estado polarizada desde hace muchísimos años, y esto se dio de igual forma en el enfrentamiento armado. Sí, fueron 36 años de enfrentamiento armado en el que efectivamente la historia no permitió que estas fechas se magnificaran, sino que al contrario, se fueran enterrando y debilitando. La historia del país en términos generales ha sido muy manoseada, y creo que es oportuno que los expertos, los historiadores, los grandes historiadores de Guatemala reescriban la historia tal y como es, porque al final muchos guatemaltecos, primero, no la leen y segundo, no les interesa a algunos. Y entonces esta fecha se ha convertido en una fecha de descanso, en una fecha en la que un grupo que tiene algún tipo de interés participa, pero en términos generales, el 20 de octubre es una fecha de descanso. Si usted sale y comienza a preguntarle a los 17 o 19 millones de guatemaltecos qué es el 20 de octubre, le aseguro que va a quedarse impactada de ver que muchísimos ni siquiera saben lo que es el 20 de octubre. Sí, la verdad es de que probablemente ya no se comparte o no se ha continuado difundiendo también cuáles fueron los objetivos, por qué es tan importante esta fecha también, tanto para ser un día conmemorativo de nuestro país. Entonces creo que son algunos grupos los que todavía mantienen ese espíritu de poder recordar entonces el motivo de por qué celebrar el 20 de octubre o conmemorar esta fecha que marcó la revolución en nuestro país, y lo vemos entonces con caminatas, pero incluso en ese sentido a veces se dice, ay, pero ya van a haber caminatas, el tráfico, lo vemos como sinónimo de eso, ¿no? No lo vemos al final como un grupo de personas que, bueno, ellos sí están manteniendo pues y recordando
el por qué se ha establecido esta fecha pues, importante dentro de la historia guatemalteca, ¿no? Y creo que por ahí va, que a veces las ideologías pues no se comparten, no se fomentan ni siquiera, entonces no se tiene también claridad al respecto y puede ser uno de los motivos por los cuales se va perdiendo también el sentido de este tipo de conmemoraciones. ¿Cómo lo ve usted? Pues que lo que sucede es que como son luchas de poder y agendas políticas tan distanciadas y tan confrontadas en el país, no hay un punto intermedio en el que los guatemaltecos en algún momento puedan visualizar, juntarse, aún manejando diferentes ideologías. Y creo que ese es el punto. Pero al final la historia, aunque es una historia muy interesante de esa época, creo también que no nos la han enseñado en los colegios y en las escuelas, y creo que es importante replantear la historia. Le voy a poner un ejemplo. Tampoco se plantea esta nueva era democrática como algo importante e interesante, con todos sus avances y con todos sus retrocesos. Simplemente el poder vivir en democracia es algo que hace la vida mucho más fácil para las personas. Y precisamente hablando de esa democracia, porque fue el paso que se da entonces con esa revolución también a la democracia en sí en nuestro país. Y ya que estamos hablando entonces de los motivos o por qué es importante pues conmemorar el 20 de octubre, Día de la Revolución, vamos a presentarles a ustedes algunos datos que son importantes que se conozcan también sobre algunos de los logros que se obtuvieron durante este movimiento, porque el 20 de octubre de 1944 se consumó entonces el movimiento revolucionario que puso fin a una época de dictaduras y que permitió a las elecciones que fueran libres y sobre todo democráticas. Durante esta época Guatemala se encontraba dentro de una dictadura bajo la figura del general Jorge Ubico. Su sucesor, el general Federico Ponce Baides, pretendía prolongar su mandato, pero fue obligado a renunciar el 20 de octubre. Posteriormente asumió el poder una junta revolucionaria de gobierno, quienes convocaron a las elecciones presidenciales donde obtuvo la victoria el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Entonces, continuando también con los datos, el movimiento dejó un legado que permanece vigente sin duda alguna, y bueno, en varios sentidos de la actualidad lo podemos observar todavía. Por ejemplo, se decretó la separación de los 3 poderes del Estado, se prohibió la reelección para la alternabilidad en el poder, se implantaron las elecciones populares y la ciudadanía de la mujer, que fue algo también muy importante para nosotras las mujeres. También permitió la indemnización laboral por despido sin causa justificada, el reconocimiento de la propiedad privada y aparte de esto hay otros pues, logros que podemos mencionar, pero uno de los que se mantiene también y lo podemos ver es el beneficio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí fue cuando inicia también y es otro de los logros entonces de este movimiento revolucionario que se tiene, porque el IX lo tenemos todavía, continúa entonces también siendo un auxilio para los trabajadores y fue un resultado del Código de Trabajo, la Carretera del Atlántico y muchos otros. Es decir, hay varias. Pero lo importante, tal vez, Sandy, es que independientemente de que este movimiento haya sido hecho hace tantos años, no se le dio el realce que debe haber tenido, porque efectivamente el enfrentamiento armado y la caída del presidente Arbenz complicó el país. Entonces lo metió en un enfrentamiento de muchos años en los que se ha perdido gran parte y de la importancia de la historia del país. Y entonces estas fechas son hoy por hoy simplemente un recuerdo en el que participa un grupo de guatemaltecos y en el que efectivamente la gran mayoría está pensando en un descanso. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el futuro? Entender que tenemos que resaltar estas fechas, porque la democracia como sistema político y la democracia como forma de vida son importantes para los países. Es decir, un país en el que no se respeta, no se ama, no se quiere y no se cuida la democracia, es un país en que las posibilidades de entrar en un proceso dictatorial son muy altas.
Sin duda alguna, por eso es importante y creímos también relevante poder tratar este tema para que ustedes puedan conocer, que refresquemos también la memoria de esos acontecimientos y que veamos entonces el sentido de ese 20 de octubre. No es solamente un descanso, sino marca un logro y una lucha constante también que se tuvo para pues marcar esa revolución de nuestro país de 1944. Cerramos así este segundo tema de análisis. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos sobre una denuncia que se ha ordenado ya la detención en contra de un exfuncionario público. Cuando regresemos le tenemos los pormenores de quién se trata y por qué motivos. Ya volvemos.